La clase pasada vimos un poquito de cómo se generan los rayos X, digo los rayos X, las imágenes por ultrasonido, y hoy vamos a empezar a ver lo que son las imágenes por rayos X. La clase de hoy es una pequeña introducción a cómo se generan este tipo de imágenes y obviamente para empezar a generar imágenes primero tenemos que ver cómo se producen los rayos X. ¿Ok? Entonces déjenme comparto la pantalla. Y entraré, ok, ok. Entonces, ahorita ustedes deberían de estar viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Ok, vamos a empezar. Entonces, con los rayos X, ¿no? Entonces, lo primero que hay que definir es qué son, y para esto me gustaría tener una pequeña analogía con cuál es la diferencia que nosotros tenemos entre los rayos X, por ahí escuché que alguien entró, los rayos X, la luz visible, la luz infrarroja, el internet, específicamente el Wi-Fi, y los rayos X. ¿Alguien podría indicarme algo que le suene? La longitud de onda, la frecuencia y la energía. Es correcto. En realidad, la energía y la longitud de onda van muy de la mano. Entre más longitud de onda tengamos nosotros, la, la onda que vamos a tener va a tener mucha más energía. ¿Ok? Va muy de la mano como tal, pero en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que ustedes ven algo, una luz visible, o sea, que ustedes están viendo la luz, o que están utilizando internet, o que están enviando un archivo a través de Wi-Fi, pues en realidad es exactamente lo mismo que un rayo X, solamente que la energía es un poquito diferente y la longitud de onda es un poquito diferente. Pero en realidad todo sigue siendo todo se está montando sobre lo que es una onda, ¿no? Una onda, en este caso, no es visible, es un rayo X, no lo podemos ver, pero sigue siendo un rayo, ¿no? Una onda. Entonces, aquí me voy a detener un poquito y en vez de darles un poquito de la historia, encontré un video que se me hizo muy padre de la historia de los rayos X. Se los quiero poner y luego ya continuamos con la parte de la clase, ¿sale? Espero que se alcance a ver bien y si no, en este momento se los acabo de publicar en el Classroom. Nada más es un video, espero que se alcance a ver. Lo voy a publicar aquí para verlo todos en conjunto, pero si a alguien se le empieza a trabar o algo, pues lo puede ver en el Classroom. Ahí lo acabo de subir. Déjenme, hago la transición. Ah, ¿me dicen si se escucha el audio, por favor? No. ¿No? No. Ok, no, no se escucha. ok, entonces voy a hacer una transición y me dicen si se escucha. Grandes genios e inventos de la humanidad. ¿Sí se Ahora escucha? sí. Ok. Los rayos X. Imágenes del interior de nuestro cuerpo captadas con la técnica de rayos X en el año 1936. Hoy han dado paso a esto. La técnica de rayos X moderna, apoyada por la electrónica, ofrece una visión espacial y permite a los médicos conocer todos los detalles de nuestro cuerpo. Así empezó todo. Würzburg, noche del 8 de noviembre de 1895. Facultad de Física de la Universidad. Como siempre,
El profesor Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con esta bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de 2 electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Tras años investigando estas emisiones de luz, quería, al igual que sus colegas de profesión, descubrir sus causas. Cuando Röntgen se encerraba con sus experimentos, el tiempo se paraba. A menudo realizaba pruebas hasta bien entrada la noche. Con el laboratorio a oscuras, Röntgen observó que los cristales de platino cianuro de bario que había en su mesa también se iluminaban. Acercó al tubo una placa recubierta por el mismo material. Después cubrió el tubo con un papel negro. Los rayos lograban atravesar el revestimiento. ¿Qué significaba aquello? El físico Röntgen tiene claro que se trata de un tipo de rayos desconocido hasta entonces. Unos rayos capaces de atravesar una puerta a una distancia de 2 metros. Sobre la placa se ve la sombra del picaporte de la puerta. Es obvio que la madera y el metal son permeables a los rayos en distinta medida. El profesor era aficionado a la fotografía y, a modo de prueba, hizo una placa fotográfica del efecto de los rayos. Las semanas siguientes, Röntgen radiografió todo lo que se le puso por delante, como por ejemplo su caja de pesos o una bobina de alambre de su laboratorio. Röntgen analizó a fondo las propiedades de los nuevos rayos, pero los conocimientos de su época no eran suficientes para lograr explicarlas. Hoy se sabe que los electrones, esas partículas diminutas de las que procede la corriente eléctrica, son la causa de la radiación. A causa de la alta tensión de los electrodos de carga negativa, se liberan electrones. Al chocar con los ánodos se originan los rayos X, que no son otra cosa que ondas luminosas, solo que mucho más cortas y energéticas. En el espectro de la radiación electromagnética no solo hay rayos visibles como los rayos X, sino también ondas de radio, rayos infrarrojos, rayos UVA o gamma. Esta diversidad de longitudes de onda es la causa de que la luz y los rayos X traspasen la materia de forma distinta. El cristal es permeable a la luz, pero no a los rayos X. La madera, por el contrario, frena la luz, pero los rayos X pueden traspasarla. Y los huesos frenan más los rayos X que el tejido que los rodea. Aquí vemos una de las primeras muestras. Volvamos a la historia. Las primeras semanas después del hallazgo, Wilhelm Conrad Röntgen trabajó obsesivamente en la investigación de los nuevos rayos. Comía y dormía a ratos en el laboratorio y escribió su primera publicación, un nuevo tipo de rayos, que se publicó 7 semanas después del descubrimiento. En ella le puso al fenómeno el nombre de rayos X. En enero de 1896, sus colegas de profesión lo llamaron rayos Röntgen, por su descubridor. La noticia dio la vuelta al mundo. Solo 5 años después, Röntgen recibió por sus resultados el primer premio Nobel de Física, concedido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Desde entonces, el hijo de un comerciante de paños de Westfalia pasó a ser uno de los científicos más famosos de su época. Pero no solo el mundo científico promocionó con entusiasmo los nuevos rayos, también la prensa, el cine y, por supuesto, los dibujantes.
Incluso un compositor de canciones se dejó cautivar por las notas de Röntgen. Otra curiosidad, la música, contemplada por Röntgen, una ocurrencia de los años 30. El descubrimiento de Röntgen hizo realidad un antiguo sueño de la medicina, la persona transparente. Pocas semanas después del hallazgo, médicos progresistas de Nueva Jersey usaron los rayos X para observar el interior de sus pacientes. En sus inicios, las radiografías requerían mucha paciencia. A menudo, los pacientes debían permanecer inmóviles hasta 15 minutos. El médico también estaba expuesto a los rayos. Con el tiempo, los científicos y los médicos notaron que el uso despreocupado de los rayos tenía efectos negativos. Causaba daños en los tejidos y enfermedades. A partir de entonces, se aislaron los rayos en carcasas y se intentaron bajar las dosis. En la imagen, se le aplica una pequeña dosis de rayos a un paciente. Machen Sie bitte den Mund auf und halten. Fräulein? Para la realización de otras pruebas, el médico y el paciente se ponían un mandil de plomo para protegerse de los efectos de los rayos. En los años 30 y 40 se desarrollaron los medios de contraste, líquidos que se administraban oralmente o se inyectaban al paciente. Gracias a ellos el médico podía, por ejemplo, observar en la pantalla la función intestinal. El descubrimiento de Röntgen también tuvo impacto en el ámbito social. Gracias a las revisiones médicas preventivas, la medicina consiguió acabar en gran parte con la tuberculosis que, hace una generación, era la epidemia más peligrosa que existía. Las infecciones se detectaban tan rápido que se podía evitar el desarrollo de la enfermedad. A principios del siglo XX se desarrolló también la radioterapia, sobre todo para el tratamiento del cáncer. Permitía destruir los tumores mediante radiación controlada. Junto a los métodos de exploración clásicos han ido surgiendo nuevos. El principal, la tomografía computarizada. A través de un cristal de plomo seguro, el médico y su ayudante observan al paciente y la monitorización de la prueba. Los complicados movimientos del aparato se dirigen desde fuera. Con la tomografía computarizada se obtienen series de imágenes individuales con las que se forma una imagen espacial del interior del cuerpo. Ganz ruhig halten. Bitte bleiben Sie stehen, bis der Apparat ganz um Sie herumgelaufen ist. Una radiografía panorámica de una rotura mandibular y la monitorización del organismo humano durante una intervención. Gracias al procesamiento de las imágenes, se pueden obtener por ordenador imágenes desde diferentes perspectivas. No solo se ven perfectamente los huesos, sino también las capas de los diferentes tejidos humanos. Pero la medicina es solo uno de los muchos campos en los que se aplican estos útiles pero peligrosos rayos. El propio Röntgen ya los utilizó para hacer radiografías de objetos. Aquí su fusil, con los cartuchos perfectamente visibles. Departure of Swissair, flight 954 to Geneva, gate number 1. All passengers with green boarding cards are requested to... Un control de seguridad en un aeropuerto. Con un haz de rayos X en forma de abanico se registra el interior de los equipajes y con la ayuda de la electrónica moderna se genera una imagen que aparece en la pantalla. Así,
La encargada de seguridad puede ver si los pasajeros llevan objetos peligrosos en las bolsas. Esto también es seguridad. Los aparatos utilizados en las aduanas son tan grandes que pueden ver por rayos X hasta un contenedor de 12 metros de largo. La comprobación dura menos de 3 minutos. En el ordenador también se pueden ampliar los detalles. Los rayos X se han utilizado incluso en el ámbito del arte. La iglesia de San Lorenzo de Nuremberg y la famosa Anunciación del Arcángel San Gabriel a María del tallista Veit Stoss. En 1817 la obra cayó del tejado y se partió en muchos fragmentos. Más tarde se restauró y algunas piezas tuvieron que ser reemplazadas. Los rayos X permitieron ver detalles de la obra en el saludo del ángel, como por ejemplo los clavos con que se sujetaron las piezas. Cuando hace 100 años Röntgen hizo su descubrimiento, no sabía que el espacio también está lleno de rayos X. La atmósfera nos protege de su radiación altamente energética y nociva para la vida terrenal. La radiación se investiga con la ayuda de satélites, como por ejemplo el alemán Rosat. Gracias a ellos se han detectado ya incontables estrellas y localizado numerosas galaxias que emiten rayos X. Sin ir más lejos, el Sol los emite. Así, el descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen amplió la visión del hombre, de su mundo interior y del exterior. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, Entonces, como pueden ver, realmente la invención de los rayos X fue algo muy importante, no solamente para el área médica, sino para todo el mundo, ya que nos pueden ayudar a responder muchas de las preguntas que antes eran muy difíciles de contestar, ¿no? Nos permitió ver dentro de cosas que antes era imposible. Por ejemplo, nos permitió sacar unos rayos X del ADN, nos permitió ver al interior de objetos que pues realmente no se podía. Y como lo dicen en el video, pues en el momento en que se inventó realmente no se conocía que lamentablemente tienen un efecto secundario los rayos X o la sobreexposición a los rayos X. Y pues hay que tenerles mucho cuidado en ese aspecto. No hay que tenerles miedo, pero sí hay que tenerlos y tratarlos con respeto. Y por eso es importante la clase del día de hoy, para ver cómo cómo se están generando y cómo esto nos pueden afectar. ¿Ok? ¿Dudas en el video? A mí se me hizo bastante interesante. Obviamente está un poquito viejito, pero está muy padre. Ok, entonces, continuando y resumiendo un poquito de los rayos X. ¿Qué son? Bueno, pues es un tipo de radiación electromagnética en una forma de onda. El rango de longitudes de este tipo de onda de los rayos X oscila entre el 0,01 nanómetros a 10 nanómetros. Como ya les había comentado, son rayos que nosotros no los podemos ver. Nosotros no tenemos la capacidad de ver esa longitud de onda. Y el rango de frecuencias en el que están oscilando están entre 3 por 10 a la 16 Hz hasta 3 por 10 a la 19. Ese es el rango en el que se consideran los rayos X.
Si se pasa del 3 por 10 a la 19, en realidad ya no son rayos X, sino pasarían a ser otro tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poquito, los rayos X son en estos 4 conceptos. Obviamente no los podemos ver. Su longitud de ondas está máximo 10 nanómetros. Es una radiación y su frecuencia está entre 3 por 10 a la 16 hasta 3 por 10 a la 19 Hz. Ok. Recordando un poquito el espectro electromagnético como se vio en el video. Pongo el apuntador. Nosotros solamente somos capaces de ver este pequeño espectro de luz, que es la luz visible que forman todos los colores, ¿ok? Por eso tenemos esa capacidad de verlo. Y sin embargo, el espectro electromagnético está muy, muy grande en comparación del pequeño espectro que nosotros podemos ver. Obviamente, a su izquierda tenemos el espectro de los rayos infrarrojos, que en realidad es una longitud de onda un poquito más grandecita, más ancha, pues. Después pasamos al lado izquierdo, que son las radiofrecuencias. Aquí es donde ustedes van a ver lo que es el Wi-Fi y el Internet que nosotros utilizamos para los teléfonos móviles, para las torres de radiofrecuencia, los hornos de microondas, etcétera, ¿no? Como tal, esta es una onda de radiación no ionizante. Recordemos la primera clase, de la primera clase, la radiación no ionizante es la radiación que no interactúa o que no puede dañar el núcleo del ADN. ¿Por qué es importante? Porque si se daña, para los que estamos llevando la clase de bioinformática, si se daña el núcleo del ADN, el núcleo de la célula que contiene el ADN, esto nos puede generar una mutación o nos puede generar que la célula se destruya. Eso significa que pues podemos morir eventualmente debido a una sobreexposición de este tipo de radiación ionizante. ¿Ok? Entonces, después, a la derecha de 10, de la longitud de onda de 10 a la menos 7 por ahí, más o menos, es decir, de aquí para acá, más o menos nosotros podemos poner una barrera aquí y para acá la radiación ionizante. Cualquier cosa que nosotros le metamos de longitud de ondas de este tipo tiene la capacidad de dañar el núcleo de la célula y dañar el ADN, y cualquier longitud de onda que esté a la izquierda no tiene esa capacidad de dañar el núcleo de la célula. Es por eso que nosotros tenemos las torres de radiofrecuencia, tenemos el internet, tenemos todo eso y no nos pasa nada. Es decir, nosotros podemos seguir utilizando nuestro Wi-Fi y no nos pasa nada. Y a pesar de que ya pusieron medidores de temperatura que funcionan con luz infrarroja, que está en este rango, no nos va a dañar ni nos va a hacer nada. Entonces, cuando les digan que medirse la temperatura y les va a matar las células del cerebro, el cerebro, pues la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Ok? Dentro de este aspecto, la frecuencia de los rayos X se encuentra en este aspecto aproximadamente. Recordemos que era 3 por 10 a la 6 a 3 por 10 a la 19. Entonces va a estar desde más o menos por aquí hasta aquí, más o menos, ¿no? Si se fijan, no sé si alcancen a ver que la longitud de onda que les estoy mostrando aquí al principio está muy, muy amplia, y conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, la longitud de esta onda se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, se va comprimiendo esta onda. Entonces, cuando tenemos más frecuencia, nuestra longitud de onda cada vez va siendo un poquito más pequeña, más compacta, hasta que llega un punto que es extremadamente pegada una de otra. Entonces, quiero que vean que hay una relación inversa. Entre más aumentamos la frecuencia, menos longitud de onda vamos a tener, es decir, la señal se va comprimiendo cada vez más. ¿Ok? Entonces, recordando, los rayos X se encuentran en este rango. Y como tal, vamos a ver un poquito de las bases de los rayos X. Nosotros vamos a ver que la energía está definida por lo que es la constante de Planck y dividida entre lo que es la longitud de onda. La longitud de onda, ya recordamos, es esta parte. La distancia que existe entre una cresta y otra cresta de la onda. ¿Ok? Entonces, la constante de Planck está dividida entre la longitud de onda y eso nos da lo que es la energía.
Recordando un poquito, nosotros podemos definir lo que es la energía, que es igual a la constante de Planck. H va a estar definida por la constante de Planck multiplicada por lo que es la V, que en este caso, para el caso que nosotros vamos a ver, van a ser los volts. Entonces va a estar definida por lo que es la constante de Planck multiplicada por los volts, la capacidad que tiene de energía. Esto es igual a lo que es la constante de Planck multiplicada por la constante de la luz, C, la velocidad de la luz, dividida entre la longitud de onda. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que la constante de Planck es 2pi por e a la menos 4 joules. Sin embargo, en este curso no vamos a verlo de manera de joules, sino los vamos a ver de kiloelectrovolts o volts. O sea, lo podemos ver como volts o kiloelectrovolts. Entonces, aquí la constante de Planck está definida por 4 exponente a la menos 18 kiloelectrovolts, donde un electrovolts es igual a la energía que tiene un electrón que se adquiere a través de un volt o que pasa a través de un campo magnético de un volts. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para, permítanme, enseñarles. Nosotros nos metemos a Wikipedia y buscan constante de Planck. Ustedes van a ver que existen varios valores de H o varios valores de la constante de Planck. Vamos a manejar nosotros lo que son electrovolts. Aquí si se fijan me dice que es 4,13, bueno, lo podemos redondear a 4.14 por 10 a la menos 5 electrovolts. La constante que yo les puse anteriormente decía kiloelectrovolts, entonces por eso vemos que tiene un número diferente, pero es exactamente lo mismo. O sea, al final de cuentas, unos son kilovolts y otros son electrovolts, entonces uno está por ahí a la menos 3. Y se fijan, aquí está la constante de la energía, que está definida, también está definida de la misma manera que les comenté. ¿Okay? Entonces, regresando un poquito a la parte de los rayos X. Entonces, la energía también puede ser expresada por un segundito. La energía puede ser expresada por lo que es la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, ¿ok? Esto es igual aproximadamente a 1.2 kiloelectrovolts dividido entre la longitud de onda de la que nosotros queremos utilizar. ¿Ok? Y de aquí se desprende lo que es la constante o lo que es la velocidad de la luz, que es C, que es la velocidad de la luz, es igual a 3 por 10 a la 18 metros por segundo, que está definida por la longitud de onda multiplicada por los volts o la velocidad que nosotros tengamos, ¿no? Entonces de aquí se desprende la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 18, que es la que nosotros vamos a utilizar. Continuando con esta parte. Vamos a ver que nosotros vamos a tener diferentes interacciones y para eso vamos a ver lo que son los enlaces de energía de los electrones. Nosotros vamos a tener un núcleo. Aquí, este es el núcleo. Imagínense que es una esfera. Aquí les estoy mostrando dos núcleos. Un núcleo que es de hidrógeno, que es este, y un núcleo que es de tungsteno, que es este. Cada uno tiene un peso atómico diferente. O sea, el hidrógeno tiene el peso de 1, un Z de 1, peso atómico, y tungsteno tiene un peso de 74. Entonces, cada uno tiene diferentes pesos. Y como nosotros sabemos, alrededor del núcleo, pues hay diferentes electrones que están girando. Es el núcleo. Y alrededor del núcleo vamos a tener diferentes electrones que están girando en diferentes órbitas. ¿Ok? Obviamente, pues no está a escala, no giran de esa manera, pero pues es para que se den una idea conceptual. Entonces, alrededor del núcleo tenemos diferentes electrones que están girando en diferentes órbitas. Entonces, el núcleo tiene un peso atómico y dependiendo de este peso atómico va a ser la fuerza con la que va a estar, digamos, como agarrando a los electrones o jalándolos hacia él. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que un hidrógeno que tiene un peso pequeño jala a los electrones. Aquí está, cada una de estas líneas representa una órbita de los electrones.
hasta llegar hasta la última órbita donde tenemos el número de valencia, para los que igual volvemos a lo mismo, los que están llevando la clase de bioinformática, por ahí vimos un poquito que era el número de valencia. Entonces los electrones están girando en las órbitas, y conforme los electrones son atraídos hacia el hidrógeno, hacia el núcleo del hidrógeno, pues estos son atraídos con cierta intensidad. Nosotros le llamamos a lo que es las diferentes bandas. Por ejemplo, un electrón que está en la banda K, es decir, la primer bandita, la que está más pegada al núcleo, va a tener en el caso del hidrógeno una energía de menos 13.5 electrovolts, con la que está siendo atraída hacia el núcleo. Obviamente, pues por la misma fuerza que lleva el electrón, nunca choca con el núcleo, simplemente él trata de escapar, pero el núcleo lo atrae hacia el centro. Entonces, lo está atrayendo con una fuerza de menos 13.5. Los electrones que están un poquito más fuera, en las órbitas más externas, pues tienen un poquito de menos de energía. En este caso, por ejemplo, los que están en la banda L, es decir, los que están en la siguiente órbita del átomo de hidrógeno, tienen una energía de menos 3.4, espero que se alcance a ver aquí, de menos 3.4 electrovolts, y así sucesivamente. Cuando vamos aumentando de banda hasta la parte de arriba, vamos a ver que cada uno de ellos es atraído hacia el hidrógeno con una intensidad cada vez menor, hasta llegar a la última órbita, que en este caso es donde se tiene el número de valencia, que tiene una energía de 0, o sea, no está siendo atraída de una manera como los que están en las primeras órbitas. Y por eso, rápidamente, por eso es que los hidrógenos pueden soltar los electrones, y los electrones que están en número de valencia pueden soltar o atraer electrones, porque tienen muy poca energía que los esté atando hacia el átomo. Entonces, por eso el hidrógeno puede soltar fácilmente los electrones y se puede combinar con el oxígeno para formar el agua. Pero bueno, esta fue otra cosa totalmente diferente. Al final de cuentas, lo que quiero que se quede muy claro es que conforme las órbitas están más cercanas al núcleo, tienen más energía, ¿ok? En cuanto están más alejadas del núcleo, tienen menos energía, ¿ok? Y de igual manera, si ustedes pueden ver, el hidrógeno en la primera banda, en la banda K, tiene una energía de menos 13.5, mientras que el tungsteno, que tiene un peso atómico mayor, tiene una energía de menos 69.000. Entonces, aquí nosotros vemos que el peso atómico forma realmente un componente muy importante para saber cuánta energía tiene o son atraídos los electrones hacia el núcleo. Entre más peso tengas, atraes los electrones con una mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poquito, la energía de los enlaces de los electrones con el núcleo está definida por lo que les había comentado, es decir, disminuye la distancia con el núcleo, disminuye con la distancia del núcleo, es decir, a más distancia, menos energía. Conforme nos vamos alejando del núcleo, pues tienen menos energía los electrones. Incrementa con el valor del Z, lo que es el peso atómico que les había comentado, nos indica qué tan fuerte es la unión con la que se aferra el elemento al electrón. Entonces, entre más peso atómico tengamos, el enlace, la fuerza con la que nosotros estamos agarrando a los electrones es mayor, ¿ok? Imagínense como si ustedes fueran los papás de un niño. Entonces, si tienen un peso atómico muy grande, ustedes van a agarrar a sus niños, a sus electrones, y no los van a soltar por nada del mundo, porque pues son sus niños, ¿no? Y sin embargo, si tienen un peso atómico muy bajo, es como si ustedes no les importaran sus hijos, sus niños, y si alguien se los quiere llevar, pues no van a poner tanta resistencia, así, llévatelo a cabo, hago otro, no hay problema, ¿vale? Entonces, más o menos el peso atómico nos indica qué tan fuerte estamos aferrados a nuestros electrones, y por lo tanto va a ser más difícil o vamos a necesitar más energía para poder liberarlos. Ok, continuando un poquito, como les había comentado, tenemos diferentes bandas. En este caso, la banda que está en la parte más pegada al núcleo, la banda más inferior, que está aquí, ¿ok? Nos va a proveer lo que es la mayor cantidad de energía. En este caso, la energía en la banda K tiene aproximadamente 13.6 electrovolts para el caso del hidrógeno. Por lo tanto,
esta misma energía es la que nosotros vamos a determinar para saber si una energía es ionizante o no. Entonces, cualquier energía o cualquier onda que sea mayor a la energía de la banda mínima, en este caso 13.5 o 13.6, se va a definir como ionizante. Cualquier energía que sea menor a esta energía va a definirse como no ionizante. Es decir, que cualquier radiación mayor a 13.6 se va a considerar ionizante. Y por eso, vamos a regresar rápido, ¿qué tenemos aquí? Esta línea que está marcada aquí, si nosotros la proyectamos, bueno, más o menos por aquí. La energía es 10, 13.6, más o menos alrededor de por aquí. Es la energía que se necesita para ser ionizante. Esa es la definición de cómo se determinó cuál es la energía que es ionizante. Cualquier energía que sea mayor a 13.6 va a ser la necesaria para poder emitir este tipo de radiación. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? No. 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 Está tranquilo, ¿no? Continuando un poquito más, aquí solamente le estoy poniendo algunas constantes útiles que son referentes a los electrones. Entonces, aquí tenemos lo que es la M subíndice E, que es lo que es la masa del electrón y está dada por 9 exponente a la menos 31 kilogramos. También tenemos lo que es la carga del electrón, está definida por 1.6 exponente a la menos 19 coulombs, o también se les puede definir como amperes por segundo. Y también tenemos lo que es la energía en reposo, que viene de la constante de Einstein y es igual a 511 kiloelectrovolts. ¿Ok? Ahora, ya pasando un poquito a los rayos X, cómo se generan los rayos X? Bueno, en realidad son 4 pasos. Primero, se tiene este aparatito. Es un tubo al vacío, como lo vieron en el video. Tenemos un cátodo y tenemos un ánodo. ¿Ok? En el cátodo nosotros vamos a poner una corriente negativa y en el ánodo vamos a poner una corriente positiva. En realidad es un diferencial de energía, de voltaje, que nosotros vamos a aplicar aquí. Aquí voy a poner un super dibujo de una batería. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a poner nuestra corriente. Esta corriente va a fluir a través del cátodo donde se va a calentar un pequeño filamento. ¿Ok? Va a ser cargado, un cátodo va a ser cargado de electrones utilizando una fuente de electrones, en este caso una batería, un generador de energía, ¿no? Después este filamento se va a calentar muchísimo, pero mucho, ¿ok? Utilizando lo que es la corriente eléctrica. Y se carga para que tenga más energía. Acuérdense que la energía, el calor es movimiento de los electrones. Entonces, una vez que nosotros estamos cargando ese filamento, esos electrones van a estar en mucho movimiento y van a tener muchísima energía. Entonces, al tener tanta energía, los electrones van a tener mucha más probabilidad de escapar y salirse del cátodo. Una vez que se liberan estos electrones, estos son acelerados por el campo eléctrico. Acuérdense que aquí tenemos un campo eléctrico, una carga positiva, y estos están sacando o están emitiendo electrones negativos. Y recordemos que cargas diferentes se atraen. Entonces, los electrones del cátodo son expulsados con muchísima energía y al mismo tiempo son atraídos por el ánodo que tiene una carga positiva. ¿Ok? La energía va a estar determinada del electrón, va a ser igual a la carga o a la carga eléctrica que tenga por el diferencial de voltaje. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuánta energía le pongamos en la batería, pues va a ser la energía que van a sacar los electrones. Entonces, no es lo mismo, pero si nosotros le ponemos 10 volts, pues van a salir con 10 volts, ¿sale? Entonces, entre más voltaje le pongamos nosotros, van a salir con más energía los electrones del cátodo. Ok, cuarto paso, una vez que los electrones están acelerados y que son atraídos al cátodo, estos van a chocar con el ánodo, esta partecita que estamos viendo aquí. Ok.
como les comentaba, van a chocar con el ánodo. Típicamente se utiliza un material que tenga un peso atómico muy, muy grande. Generalmente se utiliza tungsteno y hay otros materiales por ahí que también se utiliza y generan lo que son rayos X. ¿Pero cómo se generan? Bueno, los electrones que chocan con el ánodo están cargados, es decir, tienen mucha energía y al mismo tiempo están acelerados. Estos, obviamente, cuando chocan, pues tienen muchísima energía y chocan con algo muy duro. Esto tiene que ceder energía. Los electrones tienen mucha energía, chocan, se detienen completamente. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Se detienen, por así decirlo, y para poder conservar la energía y poder estar poder cumplir con la ley de conservación de energía, estos la tienen que ceder y la ceden o en forma de un fotón, en este caso un fotón con una longitud de onda de rayos X. ¿Ok? Entonces, volvemos a resumiendo, se calienta el cátodo, como está muy caliente, emite electrones, los electrones son atraídos por el ánodo, como es un material muy duro, con un peso atómico muy duro, los electrones al chocar con este material generan un fotón para poder conservar la energía, y ese fotón tiene una longitud de onda de unos rayos X. Ese fotón obviamente escapa por la ventanita que nosotros tenemos en la parte de acá abajo. ¿Ok? Entonces, obviamente, por aquí están saliendo lo que son los rayos X. Aquí lo podemos ver en una animación en azul. Espero que se esté reproduciendo bien. Todo esto, obviamente, como ya somos un poquito más inteligentes, sabemos que los rayos X, pues, también pueden escapar por otras partes, y por eso todo el circuito está cubierto por lo que es una placa de plomo, para que los fotones no puedan atravesar más que por la parte donde está la pequeña ventana donde van a salir los rayos X. Y pues imagínense que aquí ustedes van a poner al paciente para tomarle los rayos X, y acá se va a generar su imagen, ¿no? Entonces, así es como se generan los rayos X, ¿ok? ¿Dudas en esta parte de cómo se generan de manera conceptual? Yo tengo una, pero está medio chistosa, jeje. Dime. Los electrones van a tener una cierta velocidad, ¿no? Ujú. Pero no es igual a la velocidad de la luz, porque todavía tienen... Pero cuando chocan, cuando colisionan, sí producen pues un fotón que va a la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Los fotones. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo es por la energía del choque o cómo? Realmente, eso es lo que sigue de las diapositivas. No te preocupes, ahorita lo vemos. Ah, vaya, jeje. No, Gracias. les voy a dejar hasta aquí. Voy a entrar a todo el detalle, simplemente, por eso les decía, esta es la manera conceptual, y luego ya vamos a entrar a ver cómo es la interacción y por qué se generan los rayos X. De hecho, hasta vamos a hacer unos ejercicios de cómo se generan. ¿Ok? Ok. Hablando un poquito de los parámetros de los rayos X, la intensidad de los rayos X va a ser igual al poder con que se generan dividido entre el área en la que están en la que están chocando como tal. Ahorita vamos a ver que en realidad no chocan como tal, pero bueno, ese es otro tema, ahorita lo vemos. El número de rayos X, o sea, cuántos rayos estás generando, es proporcional a la corriente en el tubo. Entonces, si tú le metes más corriente, vas a generar más rayos X. Al mismo tiempo, la energía de los rayos X, acuérdense que la energía es la longitud de onda, ¿ok? La energía de los rayos X va a ser proporcional al voltaje. Entonces, si tú le metes más voltaje, la longitud de onda con la que se van a generar los rayos X va a ser mayor, ¿ok? Y son dos cosas independientes, el voltaje y la energía o los amperes con los que tú le metes, la corriente con la que tú le metes. Acordémonos que hay de estos, como se llaman teasers, los que te electrocutan para defensa personal. Esos son aparatos que te generan muchísimo voltaje, son miles de volts, pero tienen una corriente muy poquita. Y de igual manera vamos a tener aparatos que pueden generar un voltaje muy, muy pequeño, pero una corriente muy, muy fuerte. Entonces, nosotros podemos escoger qué es lo que necesitamos. Necesitamos más número de rayos X, necesitamos abarcar más, por ejemplo, un paciente donde tenemos que emitir muchos rayos X para abarcar todo el cuerpo, pues necesitamos meterle más corriente.
y necesitamos que los rayos X atraviesen algo muy pequeño, en realidad entonces no necesitan, por ejemplo, una radiografía de de las que les toman cuando ustedes van con el dentista, en realidad no necesitan tanta energía, porque el aparatito está muy pegado a su boca. No sé si alguna vez alguien se ha tomado unos rayos X de dientes, pues el aparato se pega literalmente, es un tubo que te pegan a la boca, entonces no necesitas tanta energía, entonces ahí el voltaje es mucho menor. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, pues van a escoger una u otra. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que tenía la duda Lalo, cómo se producen los rayos X. Los rayos X se producen de dos maneras. La primera es por fluorescencia, a lo que se le llama los rayos X de tipo característico, y también se producen por el efecto de Bromström. Ahí perdonen mi producción, es del alemán, viene de un efecto de una palabra en alemán. Entonces, esas son las dos maneras por las que se producen y vamos a ver a detalle cada una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a empezar por la primera, que es por fluorescencia, ¿ok? La producción de rayos por fluorescencia tiene el siguiente, o sea, se dan a través de lo siguiente. Nosotros sabemos que el electrón que está saliendo del cátodo viene acelerado y viene cargado, ¿ok? Este electrón golpea a un electrón de los de la banda K. Voy a regresarme rápido. Es decir, nosotros vamos a ver que viene un electrón, como si fuera una pelota de béisbol, viene en esta dirección, golpea otro electrón que esté en la banda K y eso va a generar que se vaya, ¿ok? Es a lo que me refiero. Entonces, golpea un electrón de la banda K, es decir, los que están cercanos al núcleo del átomo, que estaba pues muy relajado, haciendo sus cosas, ¿no? Y como se genera este choque, los dos electrones salen expulsados, es como una pelota de béisbol no como una pelota de béisbol, como ustedes golpean una pelota con otra pelota, pues al final de cuentas las dos pelotas van a salir disparadas, tal vez una para un lado y otra para el otro, pero van a salir disparadas, ¿ok? Y debido a este choque, los dos electrones salen expulsados, lo que va a generar un hueco donde antes estaba el electrón, que estaba todo tranquilo, todo relajado. Por lo tanto, ahora el átomo va a estar en un estado excitado, es decir, tiene más energía, tiene más protones que electrones. Por lo tanto, va a tener una disparidad y lo que va a generar que un electrón que estaba en las órbitas elevadas, es decir, los que estaban cerca de los órbitas llegadas al número de valencia, va a tomar su lugar. Es decir, va a bajar un electrón que está en las bandas superiores hasta la banda más inferior, a la banda K. Sin embargo, para poder bajar ese electrón, el electrón que tenga una energía diferente a la energía que está en la banda K, va a tener que perder esa energía. Por lo tanto, esa energía se libera en forma de fotón. Entonces, esto era respondiendo un poquito a lo que decía Lalo, es por los cambios en el estado cuántico de los electrones, ¿ok? Visualmente es de la siguiente manera. Ok, entonces aquí viene un electrón, choca con este elemento sale disparado, entonces va a crear un hueco. No sé si pueden ver que aquí no tienen el símbolo de menos, es decir, este es un electrón ocupado y este es un electrón, bueno, más bien un espacio vacío para ser llenado. Entonces, como el electrón golpeó a este elemento y salió disparado, pues este elemento, uno de los electrones que están en las órbitas superiores, en las órbitas cercanas al número de valencia, va a tener que bajar y tomar su lugar. El acto de bajar del lugar va a cambiar el estado cuántico del electrón y lo que va a hacer que tenga que perder energía, va a pasar de una energía de menos 2.5 kiloelectrovolts a menos 79, bueno, 70 kiloelectrovolts en el caso del tungsteno. Por lo tanto, va a haber una diferencia de voltaje muy grande. Esa diferencia de voltaje que genera su cambio de estado tiene que ser liberada y así se libera a través de un fotón, en este caso de rayos X. De manera visual, déjenles enseño aquí. Ay. Okay. A ver. Un ejemplo,
Espero que alcancen a ver la animación. Llega un electrón aquí, se libera y el electrón que estaba en la órbita superior, el rojo, pasa a tomar el lugar del electrón que ha sido liberado. ¿Ok? Esa es una forma de producción de los rayos X. Quiero que me digan si quedó claro la parte de la fluorescencia, de que cómo se emiten los rayos X a través de este efecto. Sí, ya quedó clara, jeje. Ok. Gracias. Pero sin embargo, No, no es la es- única manera disculpe. de generar rayos X, como les había comentado. Existe otra manera y es a través del efecto Brestrom-Hall. Ay, no sé qué pasó. Bueno, aquí. La producción de los rayos por el efecto Brestrom-Hall viene del alemán que es frenar, que se llama Brenzen, y Stromhul, que es radiación. Entonces se genera radiación por frenar. Es un efecto muy padre en el sentido de que nosotros sabemos que viene el electrón, que viene cargado, que viene del cátodo, viene todo acelerado, bien, con mucha velocidad, y se va acercando a la órbita del núcleo. Sin embargo, en este caso no choca con ningún electrón, pero la órbita del núcleo, pues al final de cuentas, un núcleo está cargado de pura energía positiva. Por eso se llama donde están los protones, ¿no? Entonces tiene mucha energía positiva y el electrón es un elemento que tiene energía negativa. Por lo tanto, ay, aquí me equivoqué, le puse positivo. Por lo tanto, cuando se acerca, cuando se acerca al núcleo, el núcleo lo atrae hacia él y el momento de atraerlo va a generar un cambio. Si tú veías para acá y cuando te estás acercando al núcleo, pues ahora en vez de tú seguir para acá, en realidad te va a hacer que tú gires para acá. El hecho de girar para acá te va a desacelerar y te va a hacer que tú cambies de dirección. Por lo tanto, tu energía cinética que vas a tener va a ser diferente. Entonces, el cambio de energía en ese instante va a tener que hacer que cambies tu estado. El hacer que cambies tu estado va a hacer que tengas que ceder energía y lo vas a ceder en función de un protón. ¿Ok? Entonces, si tú frenas un electrón, vas a generar un fotón. ¿Ok? Visualmente espero que se alcance a ver acá abajo. En esta parte, nosotros tenemos un átomo que se acerca al núcleo. El núcleo con su carga positiva lo atrae y cambia de dirección y lo frena. Si se fijan, viene bien rápido y de repente lo frena un poquito y lo cambia de dirección. El hacer eso hace que su energía cinética cambie y al cambiar su energía cinética va a liberar un fotón, ¿ok? Un fotón de rayos X, ¿ok? Esa es la manera conceptual. Aquí ya lo tenemos un poquito más definido. Entonces, la producción de rayos, sí, sí se está viendo, ¿verdad? Producción de rayos X por Brenthenhall. Como les comentaba, el electrón cargado y acelerado se acerca al núcleo del átomo y como este tiene carga positiva, lo atrae el electrón. Es algo parecido si alguna vez ustedes vieron la película de Apolo 13, en la que va ¿cómo se llama? La nave espacial, y cuando se va acercando a la Luna, pues utiliza la Luna para poder regresarse a la Tierra. Entonces, supongamos que este es el átomo, el átomo, pues cuando tú vas acercándote a la Luna te va jalando hacia él y utilizas esta fuerza para poder impulsarte. En este caso, lo utilizaron para ganar energía y aquí lo utilizamos para detener el átomo, para detener el electrón que va a generar un protón, ¿ok? Como les comentaba, la acción de frenar el electrón y cambiarlo de dirección va a hacer que decrementemos su nivel de energía y por lo tanto la energía que va a sobrar la tiene que liberar en forma de fotón. Recuerden que la ley de conservación de la energía se aplica para todos los casos. Inclusive, por ejemplo, no sé si alguien se ha puesto a pensar en a dónde va la energía, más bien, supongamos que alguien quiere bajar de peso, pues la persona va a hacer dieta y va a hacer energía. Entonces, cuando tú estás haciendo
ejercicio, tú estás liberando energía. Entonces, al liberar la energía, tú estás perdiendo peso, ¿ok? Y no se pierde en agua, no se pierde en sudor, sino que se pierde en energía. Tú estás emitiendo radiación a través de calor. Obviamente no es radiación de rayos X, pero toda la energía, todo el peso que tú estás perdiendo, no lo estás perdiendo por ir muchas veces al baño ni por sudar mucho, lo estás perdiendo en forma de energía. ¿Okay? Entonces, es la ley de la conservación de la energía. Si tú sumas todo lo que haces del baño, más todo lo que haces de sudor, más todo lo que respiras, etcétera, y todo lo que emanas de energía, pues al final de cuentas vamos a llegar a un equilibrio. Es la ley de conservación de la energía. En este caso es lo mismo. Para poder conservar la energía del electrón, tú la tienes que liberar en forma pues de algún tipo. En este caso la liberas en forma de fotón. ¿Ok? Ok, entonces ya vimos un poquito de cómo funcionaba lo del Bremsstrahlung, que es el frenado por, por la emisión de rayos X por el frenado. Vamos a tener un poquito de matemática, nomás para que quede bien asentado esta parte. Nosotros vamos a definir la frecuencia de los rayos X característicos, va a estar determinada por el cambio en el estado cuántico del nivel de energía, de acuerdo a la siguiente fórmula, donde la energía va a ser igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, ¿ok? Y la frecuencia de Bremsstrahlung va a estar determinada por el cambio en la energía cinética del electrón. Como ustedes vieron, cuando nosotros estamos frenando al electrón, este tiene que ceder la energía y la emana a través de un fotón. Entonces, la energía que tiene el electrón, la energía cinética inicial, es igual a la energía cinética final más la emisión de los rayos X, ¿ok? Si tú sumas toda la energía, pues al final de cuentas, la que tú emanes más la que te quedaste debe ser igual a la que tenías al inicio. Eso es muy sencillo. Ahora nosotros podemos de aquí extrapolar estos, más bien determinar a través de esta ecuación cuál es la energía máxima que puede tener unos rayos X, va a ser igual a la energía cinética inicial. Al final de cuentas nosotros no podemos crear energía, y tampoco podemos destruirla como tal. Entonces, la única forma que nosotros obtengamos la energía máxima de los rayos X es que la energía cinética final sea cero. Y ustedes me podrían decir en qué momento se puede dar esta situación. Pues ahí está, ¿verdad? Esto sucede cuando el electrón acelerado va a chocar con el átomo, por lo tanto la energía cinética final es cero. Entonces, si tú vas corriendo a 10 kilómetros por hora y chocas con la pared, en ese momento tu velocidad final es cero, entonces ya no tienes energía cinética final. Entonces, si tú chocas, pues ya no vas a tener cero, por lo tanto, toda tu energía es transmitida, en este caso, a la energía cinética inicial. Entonces, la energía final o la energía máxima que vamos a tener de los rayos X va a estar determinada por la energía cinética inicial. Entonces, si tú chocas con el átomo, vas a liberar toda la energía. Si no chocas con el átomo, pues vas a liberar algo de energía, ¿ok? Eso tiene una connotación interesante. Por lo tanto, nos va a generar la siguiente gráfica. Permítame un segundo. Entonces, nos va a generar la siguiente gráfica. Si nosotros, creo que alguien entró, Ok, continuando. Si nosotros generamos una longitud de onda de rayos X de la siguiente manera, vamos a ver que la intensidad, o sea, la energía con la que nosotros estamos liberando los rayos X va a estar determinada por el ancho de banda, por la longitud de onda de los rayos X. Entonces, si nosotros generamos rayos X que tengan una longitud de onda muy pequeña, pues vamos a ver que van a tener una energía muy grande. Sin embargo, si nosotros generamos unos rayos X con una longitud de onda muy grande, pues van a tener una energía muy pequeña. Es una relación proporcional. ¿Ok? Y si ustedes pueden ver, aquí vemos dos pequeños picos. Este pico y este.
Estas son los rayos X característicos, por eso tienen ese nombre. Característicos. ¿Ok? Entonces, no sé si pueden ver que se generan estos dos picos. Estos dos picos se generan por la producción de los rayos de la fluorescencia, de los rayos a través de la fluorescencia. Entonces, cuando nosotros golpeamos un electrón, el electrón de las bandas superiores va a tomar su lugar y va a emitir un fotón. Este fotón, como tiene una diferencia de voltaje muy grande, pues va a generar una emisión de rayos muy fuerte. Por ejemplo, aquí es de -2.5. -2.5 pasa su lugar a uno donde está en -70. Entonces tenemos una diferencia de voltaje de aproximadamente -66.5, ¿no? Entonces, kiloelectrovolts. Entonces, esta diferencia de voltaje va a ser muy grande en comparación con la emitida por los rayos X a través del frenado. Esto va a hacer que generemos estos picos de energía. ¿Ok? Cuando nosotros estamos chocando con unos electrones y que estos bajan de órbitas superiores, se generan estos picos muy característicos y por eso se les llama rayos X de tipo característico. Aquí quiero que ustedes vean que el efecto Bresbull nos genera toda esta parte. Es decir, la mayoría de los rayos X se generan no por el choque con los electrones, sino por el acto de frenar a los electrones, ¿ok? Entonces, cuando tú frenas a un electrón, pues esto va a hacer que te generes va a hacer que generes muchos rayos X. Si te fijas, pues el ancho el área bajo la curva de toda esta parte, pues va a ser mucho mayor que cuando estás chocando con los electrones. Pues. Y realmente tiene sentido. ¿Cuál es la probabilidad de chocar dos electrones? Pues va a ser muy baja, pero la probabilidad de que un electrón se frene a través de la interacción o el acercamiento con un núcleo, pues es mucho mayor. Entonces, pues ahí es por eso que generamos la mayoría de los rayos X a través de lo que son lo que es el frenado y por la desviación. ¿Ok? Y de aquí quiero que se les quede sobre todo esta parte, que a una longitud de onda mayor vamos a tener menos energía. Entonces, cuando tú tienes una longitud de onda mayor, la energía va a ser menor. Cuando tú tienes una longitud de onda menor, es decir, cuando la longitud de onda es pequeña, cuando te estás acercando para este lado, tú vas a generar muchísima más energía. Entonces, por eso, cuando ustedes quieren tener mucha energía, pues le mandan ondas muy pequeñas y con eso van a asegurarse que van a tener mucha energía. Pero pues ustedes vieron, ustedes se acuerdan de lo que vimos de los rayos X, digo, de los rayos del ultrasonido, que a mayor frecuencia, pues teníamos menor penetración y todo ese tipo. En los rayos X no hay tanto problema, pero al final de cuentas también son afectados por este efecto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la longitud de onda nos va a determinar la intensidad o la energía que van a tener esos rayos X. ¿Sí? ¿Dudas en la parte de cómo se generan ambos tipos de rayos X? No. ¿No? Ok, entonces ahora viene lo mero bueno. Vamos a hacer 3 ejercicios. El primero nos dice, determine la frecuencia máxima de emisión de los rayos X causada por un electrón que viaja con 75,000 electrovolts de energía cinética. Segundo nos dice, un electrón es acelerado en un diferencial de voltaje de 500 volts. Encuentre la longitud de onda mínima de los rayos X que puede emitir ese electrón. Para el siguiente diagrama de niveles de energía, imagínense que estos son los niveles de energía de un átomo. Entonces, cada nivel de energía pues es representada por estos, ¿no? Entonces,
Este es el nivel más bajo. Este es el nivel intermedio. Y este es el nivel más superior, ¿ok? Para el siguiente diagrama de niveles de energía, determine la frecuencia de rayos X característica más grande posible. Es decir, cuál es la máxima frecuencia que nosotros podemos generar cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro, ¿ok? Entonces, déjenme prendo mi computadora para ir haciéndolo. Ok. Dejo de presentar. Descartar. Me dicen si ya se ve la tableta, porfa. Ya. Perfecto. Ok, ¿sí pudieron anotar los ejercicios? Porque, pues, Sí, bueno, el primero. No, yo no. ok, entonces, a ver, ahí se los pongo otra vez para que los apunten rápido. O los tomen un screenshot o algo. Ok, me dicen cuando ya los pueda quitar, por favor. Listo. Listo. Ok. Entonces ahora nos concentramos en la tabletita, porfa. Entonces, espérenme un segundito. Me acomodo esto. Entonces, el primer problema nos dice que determinemos la frecuencia máxima de emisión de rayos X causadas por un electrón que viaja a 75,000 electrovolts de energía cinética. ¿Ok? 75,000 electrovolts de energía cinética. Queremos saber lo que es la frecuencia máxima de emisión de los rayos X. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que para saber cuánta energía máxima podía generar o cuánta energía máxima se podía generar, cuánta energía cinética máxima era igual a la energía cinética inicial? Entonces yo les dije que energía de los rayos X máxima va a ser igual a energía cinética inicial más la energía cinética final. Pero para que nosotros tengamos la energía máxima, pues, perdón, menos energía cinética final. Lo que nosotros tenemos que hacer es que maximizar este término. Tenemos que maximizar este término y para maximizar este término, lo único que tenemos que hacer es igualar este término a 0.
Si nosotros hacemos que la energía cinética final sea cero, pues la energía cinética inicial va a ser completa y por lo tanto va a ser la energía máxima que nosotros podemos tener. Y la única forma de que esto pase es que choque con el núcleo del átomo. Entonces, si el electrón choca con el átomo, pues va a liberar toda la energía que traía y vamos a ver esos grandes despliegues de energía, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer a cero, es decir, choca con el átomo. Y por lo tanto, ahora la energía emitida a través de rayos X máxima es igual a exclusivamente la energía cinética inicial. ¿Ok? Y recuerdan que les dije al inicio de las primeras diapositivas, yo les dije que la energía era igual a la constante de Planck multiplicada por la constante de la velocidad dividida entre lambda, que es la longitud de onda, ¿sale? Y que esto es igual a su vez por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo sustituir el valor aquí en E y lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a poner que H por F, es decir, esta parte de los rayos X máximo es igual a la energía cinética inicial, la energía cinética inicial, y de aquí solamente voy a despejar lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, frecuencia de los rayos X máximo va a ser igual a la energía cinética inicial si está multiplicando, pasa dividiendo entre la constante de Planck. Recordando que la constante de Planck, pues les di varias opciones, ¿no? De hecho, les puse hasta la de Wikipedia, que era 4.14 por 10 a la menos 15 por 10 a la menos 15, ¿no? Esa es la constante de Planck. Entonces, la frecuencia va a ser igual, en este caso lo voy a poner frecuencia máxima de los rayos X, máxima, va a ser igual a el valor inicial, que era 75.000 entre 4.14 por 10 a la menos 15. Si ustedes hacen eso, les da 1.8 por 10 a la 19 Hz. ¿Ok? Entonces, esa es la frecuencia máxima de los rayos X que puede generar el, en este caso la emisión de los rayos X cuando un electrón viaja a 75.000 volts. Y de hecho, si se fijan, ese es el número máximo que está en la energía ionizante. Bueno, está cerca del número máximo, ¿no? Muy, muy cercano. Entonces, con eso terminamos el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, el ejemplo número 2, nos decía que un electrón es acelerado por un diferencial de voltaje de 500 volts. Encuentre la longitud de onda mínima de rayos X que puede emitir un electrón, ¿ok? Entonces, partiendo de la fórmula anterior, nosotros teníamos que la H por la frecuencia de los rayos X máximo
máximo era igual a, es la misma fórmula de arriba, ¿no? La energía cinética inicial. Inicial. ¿Ok? Recordemos que la frecuencia yo la puedo definir la frecuencia la voy a sacar de aquí. Entonces voy a sustituir por eso, H por C entre, ay, nunca me sale lambda. Entre lambda, ¿no? De los rayos X. Máxima va a ser igual a la energía cinética inicial. Ok. Recordemos que de la última diapositiva, entre la frecuencia sea mayor, la longitud de onda es la mínima, se va haciendo más chiquita. De hecho, lo vimos desde las primeras diapositivas. Déjenme las comparto rapidito. Ok, estamos viendo aquí las diapositivas y yo les dije aquí que cuando la longitud de onda mayor vamos a tener menos energía y cuando la longitud de onda es menor, es lo que nos está preguntando, vamos a tener más energía, que viene desde las primeritas diapositivas que les dije. Cuando nosotros tenemos una frecuencia mayor, la longitud, la longitud de onda cada vez va a ser más pequeña porque pues se está juntando, se está comprimiendo y lo estamos viendo en esta parte, ¿ok? Entonces aquí nos están preguntando por la longitud de onda mínima. La longitud de onda mínima de los rayos X, que es cuando tenemos la frecuencia máxima, ¿ok? Por lo tanto, yo de aquí lo único que tengo que hacer es despejar lo que es lambda. Entonces, lambda mínima, es decir, lo más pequeñito que tengamos de longitud de onda, va a ser igual. Me cambio de color. Lambda mínima va a ser igual. Si nosotros vemos, para despejarla, pues va a quedar como H que multiplica a C entre la energía cinética inicial. Entonces lo único que tenemos que hacer ya es sustituir por los valores. La onda mínima va a ser igual a H, que recordemos que es 4.14 por 10 a la menos 15, multiplica a la constante de la luz, que la constante de la luz es 3 por 10 a la 8, y esto va a estar divididos entre la energía cinética inicial, y la energía cinética inicial pues va a estar definida por la delta del voltaje, la diferencia de voltaje, o lo que es lo mismo, 500 volts, ¿ok? Entonces lambda mínima, o la longitud de onda mínima, es igual a 2.5 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, tiene una longitud de 2.5 nanómetros. Entonces, con eso nosotros podemos calcular esa parte. Vuelvo a repetir, nosotros pudimos calcular cuando nosotros encontramos una frecuencia mayor, la longitud de onda es más pequeña, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una frecuencia mayor, la energía es más grande. Entonces, cuando nosotros encontramos la energía máxima de los rayos X o la frecuencia máxima, nosotros podemos también al mismo tiempo determinar lo que es la longitud de onda, porque pues entre más frecuencia tengas, la longitud de onda cada vez va a ser más pequeña. Entonces, lo único que tuvimos que hacer fue encontrar la frecuencia máxima, y al encontrar la frecuencia máxima encontramos la longitud de onda mínima. Entonces, fue muy sencillo, ¿no? Ahora entramos al problema número 3. Y nos dice que en el siguiente diagrama de energía determina la frecuencia de rayos X característica posible. Ok, entonces, yo me tengo por aquí. Denme un segundito.
Ok. Entonces, aquí. Entonces tenemos el diagrama que les había comentado. Entonces nos dicen que determinemos los niveles, determinen la frecuencia de los rayos X característica más grande posible. Entonces, recuerden que la frecuencia característica se da cuando un electrón de una capa superior o de una órbita superior pasa a uno de una órbita inferior. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades. Supongamos que un electrón que está aquí, y aquí está otro electrón, y aquí hay un hueco. Entonces, si yo bajo el electrón que está en la órbita n igual a 2, vamos a tener un diferencial de voltaje a ver, si yo bajo el electrón de aquí y lo pongo aquí, vamos a tener un diferencial de voltaje diferencial de voltaje va a ser igual a menos 3.0. La diferencia de menos 3.0 menos 20 puntos, menos 20. Bueno, la diferencia. Kiloelectrovolts. Voltaje va a ser igual a menos 17 kiloelectrovolts. ¿Ok? Sin embargo, si yo bajo el electrón que está en la órbita superior y lo pongo aquí, la diferencia de voltaje va a ser igual a menos 0.5 y lo voy a pasar a un nivel que tiene menos 20 kiloelectrovolts. El voltaje va a ser igual a menos 19.5 kiloelectrovolts. Acuérdense que tiene que ser negativo porque son electrones. ¿Ok? Kiloelectrovolts. Entonces, si ustedes se fijan, pues la opción amarilla nos da un voltaje mayor y como nosotros sabemos que a mayor voltaje, la longitud, la energía va a ser mayor. Entonces, pues necesitamos seleccionar, en este caso, la opción de la anaranjada. Entonces, ahora lo único que queda hacer es determinar la frecuencia más grande. ¿Ok? Entonces, la frecuencia más grande frecuencia más grande va a estar determinada por E, que va a ser igual a N igual a 3, es decir, que el electrón que estaba en la órbita superior pasó a N igual a 1, ¿ok? Esto nos va a generar una delta de energía igual a 19.5 kiloelectrovolts. Ok, así lo voy a dejar. Y nosotros sabemos que la energía es igual a H por F. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer aquí es despejar la frecuencia. Frecuencia es igual a energía entre la constante de Planck. Esto es igual a 19.5 por 10 a la 3 dividido entre 4.14 por 10 a la menos 15. Si nosotros hacemos esto, nos sale 4.7 por 10 a la 8 Hz. Entonces, esa es la frecuencia que nos va a generar cuando nosotros cuando un electrón de en este caso, de una capa superior, pasa a uno de una capa inferior, en este caso de la n igual a 3 a un n igual a 1, nos va a generar un diferencial de voltaje de 19.5 kiloelectrovolts. Aquí les dije que era negativo, pero a lo que me estoy refiriendo aquí es que, pues al final de cuentas, tiene que mantener un voltaje negativo, pero la diferencia de voltaje que está generando es positiva. ¿Ok? 19.5 kiloelectrovolts. La energía va a ser igual a lo que es la constante de Planck por la frecuencia. Lo único que hicimos fue despejar la frecuencia y ya podemos utilizar directamente los datos, que es 19.5 por 10 a la 3 dividido entre la constante de Planck. Eso nos da 4.7 por 10 a la 8 Hz. ¿Ok? En realidad están sencillos los ejercicios, tal vez lo más complicado es el planteamiento del problema, pero pues con el tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo a digerir todos estos conceptos.
¿Dudas en esta parte, muchachos? No. ¿Sí quedó todo claro? Sí. Entonces, ¿puedo dejar tareas? Sí. Bueno, de hecho sí les voy a dejar tarea, pero no es de esto, no se preocupen. Entonces, nomás para que quede claro, vamos a tener una tarea y es hacer una pequeña investigación, investigar la interacción que tiene los rayos X con la materia, específicamente tejidos, ¿ok? ¿Cómo interactúa la materia o los rayos X con, en este caso, con la materia? Los tejidos, ahí escribí bien feo. ¿Por qué se da esa interacción? ¿Qué efectos causa? No me refiero a efectos biológicos, sino a efectos físicos, o sea, cómo afecta los electrones, o más bien cómo afecta los rayos, las longitudes de onda a la materia y qué efectos causan, es decir, se dispersa, regresa, etcétera, ¿no? Así como lo vimos en los ecos, en los ultrasonidos, que cuando llega, por ejemplo, la onda acústica, pues una parte la absorbe el tejido y otra parte la regresa y la regresa solamente aproximadamente el 40%, etcétera, digo el 60%. Entonces, más o menos quiero que hagan algo así, pero quiero que investiguen la interacción que tienen los rayos X con la materia, específicamente los tejidos. Y pues eso sería para el próximo miércoles. Esa será nomás una investigación, se los dejo abierto porque, pues al final de cuentas, ustedes tienen que empezar a investigar esa parte. ¿Dudas, muchachos? No. No. La van a subir a Google Classroom, la pueden hacer a mano, la pueden hacer en computadora. No sé si sabían, pero déjenme les comparto para que vean. Lo pueden hacer en computadora, pero quiero que tomen en cuenta algo. ¿Me dicen cuando se vea? Ya. ¿Ok? En el Google Classroom hay una opción que es comprobar plagio. Entonces, si yo la habilito y ustedes suben, o sea, si se les ocurre nada más copiar el texto de Wikipedia, algo así, automáticamente aquí me dice que es un plagio. Entonces, para que no hagan eso, ¿ok? Y sepan que tenemos ya esa opción los profes. Solamente quería asustarlos de esta manera. No, pero, o sea, investiguen y escríbanlo con sus propias palabras. Si no lo escriben con sus propias palabras, no lo van a entender. Y nada más por último, déjenme, les tomo lista y eso sería todo por el día de hoy. Ok, entonces, el 09. Ana Cristina, Presente. ¿En qué? Disculpe. En lo que De- pasa lista, por favor, ¿puede mostrar la pantalla del último problema? ¿del problema o de la solución? De la solución, el 3. Claro que sí. Pues de hecho está en la cámara, si le das clic a mi cámara, ahí te aparece. Bueno, ella sí, minimizada. Gracias. Va. Isis Daniela, Presente. Lalo, si vino, preguntó. Presente. Presente. Lisbeth, Presente. Jocelyn, Presente. Esmeralda, Presente. Viviana Chora, Presente. Alondra, Doc, sí estaba en la clase desde que iniciamos, solo que ahorita le salió una situación y me dijo que le comentara. Diego. Sí, está bien. Diego,
Presente. Paola Isamar. Presente. Zaira. Abraham de Jesús. Ana Belén. Presente. Diego. Macías Nieves. Valeria Marisol. Angélica. Presente. Mildred. Presente. Laura Lisset. Presente. Alejandro. Presente. Meida. Isaac Fabián. Alejandro Gómez Gómez. Ah, ese era yo. Entonces, Almeida Reyes no vino, ¿verdad? Sí, aquí estoy presente. Entonces, Alejandro, ¿en cuál respondiste tú? Yo soy Alejandro Gómez. Ok, bueno. Dani. Yo Almeida. Profe. ¿Arturo Fabián? Ay, ¿sí me escuchó? Sí, Melanie sí te puse. Ah, no, soy Sara. Y yo soy Melanie. No sé si, pero como que se traba un poquito mi conexión. No, pero sí te puse. Refugio Iván. Presente. Ok. Ok, ya vamos avanzando un poquito más en esto y pues ya vamos avanzando en las modalidades para empezar ya a utilizarlas físicamente las imágenes. Ok. Entonces por eso era importante que vieran lo de la parte de la interacción de los tejidos y por eso se los dejé para ya también terminar la parte de los rayos X. Todavía no terminamos, pero ya en la próxima clase vamos a terminar y ya con esto vamos a empezar a poder hacer unas cosas más interesantes. Pues sería todo por el día de hoy, muchachos. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza y si no, nos vemos el próximo jueves. Profe, a mí sí me pasó lista, ¿verdad? ¿Quién? Melanie. Sí, te puse. Ok, gracias. Va, de nada. Ok. Oh, profe, ¿podría publicar la clase hoy, por favor? Claro, sí, ahorita en cuanto terminamos lo subo. Va, gracias. ¿Vale? Ándale, pues. Pues nos vemos, muchachos, que tengan un buen día. Doc, profe. bueno, esto es de la de bioinformática, jeje. Oh, sí. Si era, como quien dice, dividir el formato